A ver, tenemos la oportunidad de hablar con el ministro Axel Kicillof, el ministro de Economía, que está en París y acaba de cerrar la negociación con el Club de París. Buen día, ministro, ¿cómo anda? Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, finalmente se cerró esta negociación después de muchas horas de conversación. ¿Cuáles son los puntos principales? Bueno, tiene muchos elementos incluso novedosos para lo que son las negociaciones del Club de París. Fue una negociación, como decís, de 22 horas solamente ayer, y ya veníamos trabajando antes. Ayer el encuentro duró 22 horas y tuvo de puntos principales. La primera cuestión es que en general cuando un país va al Club de París es porque antes tuvo algún problema con los vencimientos de su deuda y terminó haciendo un acuerdo con el fondo, un programa con el fondo. Como los créditos stand-by, esto le pasó a la Argentina también, 91, 92, 87, 85. Entonces esos casos lo que le prestaba el fondo no le alcanzaba, entonces iba después de ahí al Club de París, que era otra ventanilla. En el marco del acuerdo con el fondo, el Club de París hacía una reestructuración de la deuda, una refinanciación. Y eso ha funcionado así históricamente. Hay muy pocos acuerdos que se hayan llevado adelante, si no es el caso de países de ingresos muy bajos, hasta $700 per cápita, así, sí. Que hay planes especiales, pero en general, habitualmente, para la Argentina siempre fue así, pero para el común de los casos siempre va de la mano del Fondo Monetario. Y entonces incluye un programa de monitoreo y en general los programas clásicos del fondo, de ajuste de las cuentas públicas. O sea, el Fondo Monetario es como un garante de que la política económica esté encaminada a poder pagar la deuda externa, y entonces en ese marco se firma con el Club de París. Como nosotros hoy no tenemos ningún programa con el Fondo Monetario, entonces esta negociación ya era típica, y lo que parecía la única solución era un pago único en efectivo, que de hecho es lo que se intentó en 2008. Sí. En 2008 la presidenta sacó un decreto para pagar lo que entonces eran aproximadamente $8.000 millones de deuda acumulada, todo junto. Porque es muy difícil conseguir un acuerdo como el que logramos, que es el pago, pero con una refinanciación, un cambio de tasa, un cambio de plazo, y no en efectivo. Entonces nosotros teníamos una deuda que totalizaba, este es el punto de partida, $9.700 millones, y la idea nuestra era pagarla en 5 años. Eso ya fue el primer punto. Y la segunda idea es que hoy los contratos estos en default implicaban un crecimiento de la deuda que no estábamos pagando, pero que crecía el 7% anual, aproximadamente. Entonces era mejorar también la condición financiera mejorando la tasa. Y la verdad es que logramos los dos objetivos. Se ha logrado un financiamiento a 5 años, con 2 años más de posibilidad para cubrir todo el capital. Se ha llegado a una tasa del 3%, con alguna, es medio largo y yo la verdad que estoy por subir un avión, pero te comento cortito cómo sería. Nosotros fijamos unos pagos mínimos y después hay unos pagos objetivos que serían los que permiten pagar toda la deuda al cabo de 5 años. Entre el pago mínimo que tenemos comprometido, que para el año 2014 es 650 y el 2015 de capital, lo otro es interés al 3%. Ahí me están llamando, me parece. Sí. Pero, te hago una pregunta, pero déjame contar un puntito muy cortito de esto. Nosotros lo que logramos acordar es que hay un pago mínimo, pero si se incrementa el monto de las inversiones extranjeras, digamos, de los países miembros, de las empresas de los países miembros, por sobre lo que es nuestra proyección, entonces mejoraríamos el pago. ¿Por qué? Porque al aparecer recursos adicionales es como una especie de incentivo a los países a colaborar, porque todo el mundo dice, y esto es lo que creo que tiene que entender la gente, que al estar en default con el Club de París, un default que fue en 2001, ¿no? Que fue el mismo default de aquel Rodríguez Sá, y bueno, todo eso, no nada que ver con nosotros, pero lo que fuimos haciendo nosotros fue regularizar. Faltaba esto, se trató en 2008, no se pudo por la crisis mundial y ahora se hizo nuevamente con este esquema. Pero lo que nosotros le decimos a los países es que cuanto más inversiones vengan provenientes de esos países, más capacidad de pago tiene la Argentina y entonces podemos mejorar
los pagos anuales y hay una modalidad para calcular esto que lo calcula la Argentina. Si Argentina no llega a un monto determinado, hay un incremento de tasa, pero bueno, para decirlo fácilmente, está hecho en 5 años, si se paga todo es al tasa del 3, sí. Si no se paga una parte año por año y queda para el final, hay 2 años más para pagar, un incremento de tasa, pero si pagáramos en el peor de los escenarios, en 7 años, la tasa no sube más de 1 punto en promedio. A ver, ministro, le hago una pregunta y en todo caso lo comprometo para cuando vuelva acá a Buenos Aires, en algún momento podamos hablar más en extenso, digamos, de cómo se llevó a cabo toda esta negociación. Pero una pregunta concreta, mirando para adelante, después en todo caso, personalmente discutimos acá el tema del FMI y demás y los montos de la deuda original. ¿Qué es lo que esperan de ahora en adelante? Es decir, ¿hay un programa de financiamiento? ¿Se espera, no sé, 1.000, 2.000, 5.000 millones de dólares de créditos de bancos de desarrollo europeo o programa de emisión de títulos públicos en los mercados de capitales? ¿Hay un programa para continuar después del Club de París? La promesa, pero siempre con el sector financiero, esas promesas son... Sí, digamos, simbólicas, no siempre se hacen efectivas. Se supone que habiendo pagado al Club de París, según los más entusiastas, van a llover inversiones extranjeras a la Argentina. Nosotros por eso es que, la verdad es que el programa que tenemos es utilizar este método donde pagamos más de la deuda que hay refinanciada cuando vienen más inversiones. Entonces es como que somos socios de los países. Ellos tendrían que ayudarnos en la tarea de conseguir que las empresas mejoren o generen mayores inversiones y al cambio de eso nosotros generaríamos un pago mayor año con año. ¿Cuáles son las expectativas? Y la verdad es que es difícil decirlo, y en particular porque te doy un caso. Uno de los países del Club de París es Estados Unidos, que por ejemplo, por tomar uno, Chevron está haciendo una muy grande inversión sin el Club de París. ¿Qué diferencia hay entre un caso y el otro? Y esto es un poquito más técnico nada más, pero al estar en default con el Club de París, como estábamos hasta ahora, las agencias de financiamiento de cada uno de los países, porque los bancos de desarrollo, de exportación, los Exim Bank de cada uno de los países, las agencias de promoción de las exportaciones y de la inversión no le daban crédito a las empresas, y esto es más una cuestión de los privados. ¿Por qué? Porque como Argentina les debe a esos organismos, entonces ellos no le dan nuevos créditos a otras empresas. Y esto seguro se va a facilitar. Yo estuve en reuniones recientes con, por ejemplo, Mitsubishi, la cuento porque estuve hace poco y es público, sí, que habló del hecho de que por el Club de París, por no estar Argentina desde 2001 en el Club de París, tenía dificultad para acceder al financiamiento de las agencias públicas, porque las agencias públicas piden que el país a donde va la inversión esté regular, digamos, pagando. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a haber efectos, soy optimista con respecto a los efectos, pero como hemos generado un mecanismo para que esos efectos tengan beneficios también para los países miembros, esperamos que eso actúe como un incentivo para ellos, para acompañarnos en la tarea de incentivar la participación de empresas en la Argentina con proyectos de infraestructura, de inversión, de ampliación de la capacidad productiva, porque la verdad que hay un montón de empresas. Mira, el otro día repasaba, pero las empresas más importantes de Argentina, muchas de ellas son empresas que provienen de estos países, ¿no? Sí. Miraba un poco Volkswagen, Ford, marcas que son casi argentinas, se producen en Argentina, las conocemos todos hace años, pero sus casas matrices están en los países miembros del Club de París, en Alemania, etcétera. Es decir, que esto destraba estas empresas a recoger. Sí. Esto destraba financiamiento para inversiones directas, por un lado. Eso no hay duda, destraba financiamiento para inversiones directas. Para financiamiento del comercio exterior también desde los países, porque también los Exim Bank, digamos, lo de financiamiento de las exportaciones, eso no necesariamente es una inversión, pero es como anda, por ejemplo, la banca de desarrollo brasileña, el BNDES, el famoso Banco de Desarrollo brasileño,
que le presta a empresas brasileñas para exportar, por ejemplo, a empresas argentinas para comprar productos brasileños, pero lo financian desde allá. Cuando se compraron los aviones Embraer, por ejemplo, había un financiamiento de Brasil, que financiaba a Australia Aerolíneas para que compre esos aviones en cuotas, lo cual también le da una posibilidad a la Argentina de adquirir bienes de capital, que generalmente se consiguen con financiamiento y además están en dólares. Entonces yo creo que esto, lo que hay que ponderarlo es dentro primero de un camino de regularización de los platos rotos que nos dejaron con el default 2001. Segundo, el cambio de criterio, porque este es un criterio donde todo lo que hemos hecho para alcanzar este acuerdo en cuotas, con tasas de intereses favorables, con un mecanismo de esfuerzo compartido, todo eso tiene que ver con un criterio nuestro para los compromisos financieros. Es necesario que todo lo que se destruyó en 2001 de relaciones de confianza de los demás países a los que todavía se les debía, bueno, eso se rehaga la confianza. Pero es necesario hacerlo teniendo en cuenta criterios claros. No se puede pagar de cualquier manera ni cualquier monto, sino que hay que hacerlo teniendo en cuenta un criterio de sostenibilidad. Por eso, y también es más técnico, pero los vencimientos de este acuerdo son menores en 2015 y en 2017, por ejemplo, que son 2 años donde vencen títulos. Bueno, el 15... Claro, para que no se acumulen los vencimientos de deuda a la Argentina, para que no caigan un año vencimiento muy fuerte de deuda a la Argentina. Perfil. No, pues ya veo que van a decir, bueno, en 2015 no pagan y se lo dejan al gobierno anterior. Bueno, se paga menos en 2017 que en 2015, pero siempre con el criterio... Porque en 2015 hay más vencimientos que... Claro, exactamente. Está bien. El Boden 15. Entonces, no, pero ya veo que puede venir por ahí alguna... Está bien, están pensando no solamente en estos 16 meses, sino también en las próximas administraciones que van a terminar de pagar esta deuda. Una última pregunta. El Banco de Francia... Y además que van a usufructuar de las políticas de desendeudamiento, porque si uno mira, y lo estuvimos trabajando aquí con los acreedores, ¿no? Si uno mira los futuros vencimientos de capital más intereses de deuda argentina, la verdad que lo más fuerte ha caído en estos 10 años, y era obvio porque después la salida del default implicó pagos enormes. El otro día la presidenta decía equivalentes a 100.000 millones de dólares de pagos, cosas extraordinarias para regularizar la situación externa. Ahora, lo que es cierto es que de acá en adelante el horizonte, exceptuando ese 2017 que cae en vencimientos por un bono particular, mejora muchísimo el perfil de deuda. Hoy la relación entre la deuda y el Producto Bruto en la Argentina, que era 166%, es aproximadamente 40%, pero lo importante es que la deuda externa con acreedores, digamos, privados y en moneda extranjera, no en pesos, no la deuda en pesos del Estado y no la deuda con otros organismos públicos. Con privados en dólares, con moneda extranjera, la deuda es prácticamente un 10% del producto. Se lo mostraba y lo discutí con los países acreedores que conocen estas cifras, sí, y estuvieron de acuerdo en que Argentina fue el país que más se desendeudó y uno de los que menor relación deuda en divisa producto tiene. Y este es un instrumento, permíteme que lo diga así, de soberanía económica, de independencia económica, porque la verdad que en Argentina se vivieron años y años en donde el principal objetivo del Estado no era construir una escuela, ni siquiera lo que podemos discutir, si conviene o no hacer tal ruta, hacer tal puente, o pagar la UH, la asignación universal por hijo, o más jubilaciones, si pagamos más o menos. Pero todos recordamos los que vivimos esa época, que en una época el gobierno argentino, los sucesivos gobiernos, vivían para pagar la deuda. Está bien. Y todo el problema económico era ese. Yo creo que hablando del futuro, sí, tenemos un futuro para las administraciones que van a venir, pero tenemos un futuro completamente distinto, así como un presente distinto. Ministro, simplemente, brevemente, porque va a perder el avión, y simplemente una pregunta. ¿Hay un crédito acordado con el Banco de Francia para fortalecer reservas por 2.000, 3.000 millones de dólares? Mire, esa es materia del Banco Central. Yo sé que también estuve hablando de eso con banqueros centrales acá, porque había representantes de la banca central en algunos países. Hay operaciones usuales entre los bancos centrales de swaps, de créditos recíprocos. Eso es usual en todo el mundo, para eso funciona el Banco de Basilea. Lo que pasa
Y bueno, pero otros organismos, los bancos centrales viven haciendo operaciones de este tipo, pero la verdad es que hoy no sé cómo está la situación de crédito con cada uno de los créditos del central. Lo que sé es que son operaciones habituales, pero en qué estado está cada una, y muchas veces son operaciones prudenciales, que son coberturas, digamos, son créditos abiertos por tal monto. Así es como funcionan los bancos centrales. El Banco Central, qué sé yo, de Alemania, hace esta relación con un banco central de un país más chico, qué sé yo, y entonces de España. Entonces hay una línea de crédito que se va utilizando cuando el Banco Central la necesita, por problemas no de solvencia, de liquidez. Sí. Entonces eso sube y baja y cada día cambia dependiendo de cómo va realizando los pagos. Y el Tesoro, yo sé que había acuerdos, yo sé que había acuerdos de ese tipo, si no me equivoco, desde la época de Redrado, creo que hubo alguno con el Banco de Francia, pero esas líneas de financiamiento, primero, no son créditos, son líneas de financiamiento para liquidez, esa de Redrado, que capaz sigue activa, creo que sí. Entonces es que uno puede tomar, un banco central puede tomar del otro banco una línea de hasta tanto. Y entonces puede tener un perfil que va tomando y cuando puede paga, dependiendo de la situación, son líneas abiertas. Así que eso es habitual, sería normal que existieran. Está bien, sí. ¿Y el Tesoro, que es su responsabilidad, tiene una programación financiera para la segunda mitad del año de emitir títulos de deuda en el mercado de capitales internacional? Mira, de momento no tenemos necesidad y creo que además esto es un hito, lo del Club de París. Después también está, como todos ustedes saben, la amenaza esta de los buitres, de los fondos buitres, el juicio en Nueva York ante la Corte Suprema, que pone realmente un elemento digamos, enturbia un poco la situación argentina en la cotización de sus bonos internacionales, no los que podría eventualmente emitir, sino los que ya ha emitido. Te doy un caso, el caso de Repsol, yo me acuerdo porque lo fui a discutir al Parlamento, cuando se le emitieron bonos hasta el 33, pero hasta el 24, una suma muy importante, todo el mundo decía, bueno, Repsol va a tener estos bonos de Argentina, no los va a querer nadie en los mercados financieros quiere la deuda argentina, estamos afuera del mundo. Me acuerdo de esos comentarios. O sea, y lo que yo contesté en el Congreso, no, por el contrario, que hay apetito de deuda argentina, claro. Hay interés de deuda argentina. Repsol creo que tardó un día y tuvo 2 o 3 ofertas y decidió una de ellas para colocar ese vagón de bonos que tenía, ¿no? Ni hablar de que los mercados de bonos operan todos los días. Hoy no está en nuestros planes hacer ninguna emisión financiera, pero lo que quiero decir es que sí estamos contrayendo créditos para obras de infraestructura, por ejemplo, el Belgrano Cargas, que está en curso de ser perfeccionado, es un crédito de casi 2.500 millones de dólares con China, con la República, con el banco, el CDB de China, para reacondicionar el Belgrano Cargas, cambiarle las locomotoras, hacer toda la obra civil. Eso, si me preguntás, es endeudamiento, es entrada de divisa, pero con un fin productivo. Lo que este gobierno ha tratado de mostrar es que lo que no sirve es el endeudamiento para la especulación, para la timba, para sostener determinadas situaciones, beneficiar al sector, básicamente al sector financiero, ya sea con las comisiones o con la especulación que genera ese mercado de bonos. O sea que para esos objetivos no, pero para hacer un ferrocarril, para hacer una represa, y la verdad es que todo gobierno recurre, como lo hace cualquier persona común, Maximiliano, cualquiera, que tiene que comprarse una casa, no suele hacerlo con el sueldo del mes. Va y toma un crédito. Sí, siempre depende de la tasa, siempre depende a qué costo, digamos, ¿no? Depende de la tasa, eso es verdad, depende también de la finalidad, porque hay créditos que se han usado en el país y todo el sobreendeudamiento que estamos tratando de normalizar todavía hoy, mira cuántos años después, 12 años después, tratando de cerrar un asunto pendiente que nos dejó de herencia el neoliberalismo. Bueno, se va a hacer y se van a pagar las deudas que hay, pero lo que te digo es que
también hay que ver la finalidad, porque una cosa es endeudarse para el desarrollo, para la ampliación de la capacidad productiva, por necesidades genuinas de crecimiento del país, o por cuestiones del desarrollo de vaca muerta, las particularidades de la situación energética, lo que uno quiera que tenga que ver con algún problema estructural de la Argentina. Otra es endeudarse para refinanciar los vencimientos de deuda que uno tomó, para refinanciar los vencimientos de deuda que uno tomó, para refinanciar los vencimientos. Lo conocemos todos los argentinos, nos llegó 166% de deuda producto, a un default espantoso, que bueno, que conceptualmente lo podríamos discutir si no fuera que se quedaron sin trabajo un cuarto de los trabajadores argentinos, en la pobreza la mitad, en la indigencia. Bueno, y todos conocemos la magnitud que tuvo eso. Y el modelo era de sobreendeudamiento. O sea que, y no era precisamente para fines de ampliación de la capacidad productiva, mejora de la competitividad, mejora del perfil exportador, mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Este cierre con el Club de París puede ayudar al tema del 12 de junio, la Corte Suprema Norteamericana, que tiene que tratar el caso argentino, es decir, los países que se comprometieron a refinanciar la deuda con la Argentina, ¿no? Con el Club de París. ¿Contribuye esto a de alguna manera ponerle presión a la Corte norteamericana para que trate el caso argentino? Entiendo la pregunta. Como ministro no te puedo decir en los términos que vos lo planteás de la presión sobre la Corte. No hubo un compromiso acá puntual de los países de hacer nada al respecto. Lo que sí me parece, porque esto también es muy importante, que lo entendamos todos, ¿no? Que el grupito ese del 7% que no entró a las reestructuraciones, o sea, nosotros había títulos que no servían para nada porque no se estaban pagando desde 2001, ofrecimos cambiarlo por otros que con una quita, con un interés más bajo, con un plazo más largo, aseguraba el pago, y nosotros lo estamos haciendo. Entró primero un 76% 2005, 93% 2010, o sea, casi todo. Si esto fuera una quiebra de una empresa común, cuando en una quiebra de una empresa común o una convocatoria de acreedores, si el 66%, 2/3 están de acuerdo con lo que propone el deudor, el otro no puede quejarse y empezar a decir yo quiero que me paguen todos, ¿entiendes? Así es. Pues si no sería inviable renegociar nada. Si necesito que hasta el último tipo que tiene un bono diga sí, ok, estoy de acuerdo. Y bueno, el caso de la renegociación argentina fue que el 93% aceptó, pero 7% no entró al canje. Entre esos hay muchos casos, hay bonos que serán de gente que los perdió, digamos, a veces pasa en herencia, pero hay una partecita que son unos estudios básicamente financieros y de abogados que compraron esos bonos después de la reestructuración para ir a una corte y empezar a pedir que le paguen todo lo que decían los bonos originales, con intereses, con punitorios. Esos son los llamados fondos buitres, porque no son acreedores de buena fe que fueron engañados porque no se les pagó, son señores que fueron a comprar la deuda podrida para hacer una causa judicial y conseguir condiciones mejores que todos los que siguen su buena voluntad entraron a un canje, que fue un canje que propuso algo que era sostenible, era pagable por Argentina, era posible por los plazos, por los tiempos, por los montos. Entonces, esto es el lío que tenemos con los fondos buitres. Los fondos buitres han reclamado que se les pague todo lo que dicen los títulos esos vencidos de antes de 2001, desconociendo los canjes, no entrando los canjes, se les ha abierto los canjes una y otra vez por si quieren entrar, pero no sé si es su negocio. Su negocio es apuntar a obtener condiciones mejores que todos los demás. Está bien, pero este cierre con el Club de París, ¿esto eleva las chances, las esperanzas de que, de que el tema sea revisto? ¿Cuál es el argumento de mirá qué paradójico, el argumento de los fondos buitres es que Argentina es un deudor serial, un defaulteador serial, o sea que Argentina no paga sus deudas. Mirá qué raro que te acuse justamente estudios de abogados que van buscando esta carroña, por eso buitres, para ir a perjudicar a los países, a sus estados y a su gente. Y nos acusan de eso. Entonces, como una de las acusaciones centrales es Argentina no paga nunca, no quiere pagar, como si además fuera, ellos toman la unidad, ¿no? Porque el problema es 2001, el default.
entonces no quiere pagar y va al default, qué sé yo. Bueno, me parece que esto, más allá de la acción de los países, es otra nueva, pero no la primera, otra nueva demostración de que Argentina, por el contrario, tiene voluntad de acordar, siempre y cuando se respete este principio. Nosotros tenemos que poder seguir creciendo, pues si no, no vamos a poder pagar. Entonces esta es la sostenibilidad. Si no hay inclusión social, si no hay crecimiento, no podemos poner los compromisos externos por delante del pueblo argentino. Ese es un poco el criterio general. Te agradezco, Maximiliano, ahora tengo que subir. Gracias, gracias. Te agradezco muchísimo la comunicación y la seguimos en Buenos Aires. Gracias, ministro. Ahí estaba el ministro Axel Kicillof, el ministro de Economía.